Señores y señores, ¿qué tal están? La información parlamentaria de esta semana ha dejado muchos y muy diversos titulares. El Partido Popular ha salido de este Parlamento para defender la aplicación del céntimo sanitario. Por su parte, Óscar López ha confirmado que seguirá como portavoz del PSOE en el hemiciclo. Y en comisión se ha vuelto a hablar de la gestión de la empresa pública Sotur. Tenemos muchas cosas que contarles. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. Javier Ramírez reconoce errores formales en la gestión de Sotur durante 2007, aunque asegura que todo se hizo en el marco de la legalidad. Palabras del director general de Turismo 15 días después del informe del Consejo de Cuentas. La Junta también ha confesado en sede parlamentaria que el adiós de Ángel Corella de Castilla y León le pareció una pequeña deslealtad. Europa quiere que nuestros laboratorios se conviertan en una fuente de riqueza y empleo en 2020. Para ello ha elaborado un documento en el que primará la investigación vinculada al desarrollo sostenible. Esta semana se ha analizado en Presidencia y en Educación la enseñanza rural ha sido tema de debate. Es una de las herencias del Tratado de Lisboa, la posibilidad de que una propuesta sea debatida en el Parlamento. A partir del 1 de abril entra en vigor la Iniciativa Ciudadana Europea. Será necesario 1 millar de firmas de al menos 7 países. Les contaremos el proceso. No era la primera vez que se hablaba de la gestión de Sotur en las Cortes, pero sí la primera en la que comparecía el director general de Turismo tras las irregularidades detectadas por el Consejo de Cuentas. Javier Ramírez reconocía que se habían producido ciertos defectos formales, aunque aseguraba que todo dentro de la legalidad. También se ha sometido a examen la ruptura del convenio entre la Junta y la Fundación Ángel Corella. Felicitar al Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo felicitarle por su perseverancia. La verdad. Así comenzaba la comparecencia del director general de Turismo, el máximo responsable de Sotur, para dar explicaciones sobre el informe del Consejo de Cuentas que ponía en cuestión la gestión de la empresa pública en 2007. Para Javier Ramírez, las irregularidades detectadas en la selección de personal y adjudicación de contratos son defectos formales que hay que corregir. Yo no he venido aquí a decir que en Sotur todo se hace perfecto, pero de ahí a pensar que puede haber una actividad que roce siquiera con la irregularidad, con la ilegalidad, es absolutamente inaceptable. Algo en lo que insistió durante toda su intervención, pero que de nada sirvió para convencer a la oposición. La gerencia de Sotur ha venido sirviendo de trampolín para extraer altos cargos del Partido Popular. Por nuestra parte, lo que le pedimos para el futuro de Sotur es que se planteen eliminarla, que devuelvan sus funciones, sus servicios y su patrimonio a la consejería correspondiente. La portavoz popular avaló la postura del director general. No hablar de irregularidades pretendiendo que exista ilegalidad. No es lo mismo. Y el director terminó su comparecencia con una manifiesta voluntad de enmienda. Que hemos puesto Sotur patas arriba, por abajo, por el medio, por el centro y por la derecha, y que tendremos que mejorar, sin duda. Seguro que habrá otras cuestiones formales que tendremos que seguir mejorando. Mientras tanto, sigue dando que hablar la ruptura entre la Junta y la Fundación Ángel Corella. Después de 3 años en Castilla y León, el coreógrafo puso rumbo a Barcelona el pasado mes de diciembre. Un adiós que supo a decepción. Sí que le echo de menos un poco más de lealtad a una comunidad que le ha dado mucho, que también ha recibido mucho, pero que lo podía haber hecho con mayor elegancia. Para la oposición, los 5 millones de euros que se invirtieron en el proyecto no es más que dinero tirado a la basura. Aquí se le ayuda a crecer, aquí se le ayuda a construir, aquí se le proyecta internacionalmente y de buenas a primeras van a ser otros los que van a rentabilizar la inversión de los recursos, de los dineros de los ciudadanos de Castilla y León. Pero para la Junta se trata del final de un ciclo que ha dejado sus frutos. Ahora las miras están puestas en aprovechar a nuestros jóvenes artistas de la Fundación de las Artes. En otra comisión, en la de familia, los protagonistas han sido los centros residenciales. Se rigen por un decreto del año 2001 que ha quedado obsoleto. Por eso los grupos parlamentarios van de la mano para pedir a la Junta que elabore una nueva normativa que tenga en cuenta los criterios establecidos en la Ley de Dependencia. Ya no habrá un profesional por cada 17 residentes. Siguiendo el criterio de la Ley de Dependencia, la ratio se actualizará para atender mejor las necesidades de las personas mayores.
De lo que se trata aquí hoy es de disponer en Castilla y León de una normativa específica y adecuada a las actuales circunstancias que requieren la atención a las personas mayores. Por eso es necesario que la nueva regulación pues especifique de forma clara el personal que se requiere para los centros. En esa apuesta por mejorar la calidad asistencial, el PSOE ha pedido a la Consejería que invierta la tendencia, apueste por las residencias de titularidad municipal y evite que las subvenciones que se dan para acceder a una plaza acaben en manos privadas. Lo único que planteamos que en vez de concertar con grandes empresas, Grupos Nortes, etcétera, todos las grandes que se concierte prioritariamente con los núcleos pequeños, que justamente, además, esas entidades locales han hecho esas residencias con subvenciones de la Consejería. Una proposición no de ley que el PP ha rechazado, entre otras cosas, porque es el usuario el que elige la plaza más adecuada a sus necesidades y asegura que en ningún caso se puede hablar de privatización. Una palabra que también ha sonado en otra comisión, en la de Sanidad. A través de 4 proposiciones no de ley, los socialistas han vuelto a denunciar los recortes que, a su juicio, el Gobierno autonómico está aplicando en los servicios públicos. Y han puesto como ejemplo un medicamento, Tirogen. Un medicamento básico para el cáncer de tiroides que ha dejado de ser suministrado por los servicios sanitarios públicos. El laboratorio ha tenido problemas en su suministro y el tratamiento no llega a todos los pacientes. Pero para el PSOE el verdadero problema es la falta de voluntad política. Porque es inadmisible que bajo el paraguas de los recortes, se acabe jugando con la sanidad, con la salud de los enfermos. Se está haciendo una propuesta en la que se dice que hay una serie de pacientes que por no sé qué ocultos recortes o estas historias que todos los días estamos aquí entre unos y otros, no se les suministra al paciente. Bueno, si eso fuese así, yo creo que esto, lo primero que tendríamos que hacer, todos, y yo soy el primero que iría, sería denunciarlo en los tribunales. Rechazo rotundo del PP, que aclara que ante los problemas de suministro se están siguiendo las recomendaciones de Europa. Es tiempo de hacer esfuerzos y de priorizar. Aunque la Junta ha ampliado hasta junio el plazo para abonar las ayudas a los agricultores ubicados en zonas desfavorecidas y para los que mantengan la sostenibilidad en sus explotaciones, no lo va a agotar. De hecho, ya las está abonando. Más de 30.000 agricultores se beneficiarán de 46 millones de euros. Campaña tras campaña, la Junta pagaba las ayudas de la PAC como muy tarde en febrero, pero este año ha decidido alargar el plazo hasta julio. El compromiso es no agotarlo, aunque la decisión no ha gustado al PSOE. Cree que podría bloquear el dinero que llega desde Europa y, por lo tanto, dificultar la actividad del sector. Creemos que es un cambio de las reglas de juego a mitad de partido. El proceso de pago, que a usted tanto le preocupa, está iniciado. Más de la mitad de las ayudas ya se han abonado. No existe razón ninguna para desconfiar de que el resto no se vaya a liquidar en el menor tiempo posible. La situación económica pues, es muy complicada y eso ha hecho que este año pues, no se haya podido tener ese 100% de eficacia que a nosotros también nos hubiera gustado. Cofinanciadas por Europa, el Gobierno central y la Junta, estas 2 líneas de ayuda van dirigidas a mantener las explotaciones en zonas desfavorecidas y fomentar sistemas agrarios sostenibles, pero sobre todo a fijar población. Y si la crisis obliga a hacer esfuerzos, también a priorizar. Con esa máxima, el PP ha rechazado en otra comisión, en la de Fomento, la propuesta del PSOE de ejecutar las obras de esta carretera, la Zamora 324, que une Villalcampo con Portugal. Todo es mejorable, señorías, eso es verdad, pero lo que en estos tiempos debe hacerse es gestionar correctamente recursos públicos escasos. Un argumento que no convence a los socialistas. La Junta de Castilla y León en Zamora está invadida por la desidia, por la más absoluta de las desidias, porque nada es prioritario para la Junta de Castilla y León. Estamos dispuestos a priorizar inversiones, pero por supuesto a pagarlas, señorías, a pagarlas y no a hacer como la táctica de la cigarra. No hay nada peor que una cigarra desidiosa, porque una cigarra invadida por la desidia, desde luego, sí es un problema. Tampoco ha salido adelante otra proposición del PSOE en la que pedían medidas urgentes para conservar y proteger el monasterio cisterciense de Santa María de Río Seco.
Los populares aclaran que es propiedad del Arzobispado de Burgos y debe ser la diócesis la que solicite las subvenciones que permitan su recuperación integral. La Comisión Europea se ha propuesto evitar la fuga de cerebros y para ello ha elaborado un documento con el fin de que la investigación se convierta en un valor añadido para el año 2020. De ello se ha hablado en la Comisión de Presidencia. Y en Educación hubo cambio de planes. El consejero no pudo asistir a la comparecencia prevista para ese día y en su lugar se presentó el director general de Recursos Humanos, pero los socialistas la rechazaron por incumplir el reglamento. A pesar de la crisis, Europa se ha propuesto convertir la I+D+I en un yacimiento de empleo. Para ello ha presentado su programa marco de investigación, al que destinará más de 80.000 millones de euros de 2014 a 2020. Las Cortes le han dado el visto bueno. Es una oportunidad para la Comunidad de Castilla y León, obviamente, el desarrollar la investigación y desarrollo de la comunidad, sobre todo en un momento actual, en un contexto de crisis. Es un buen paso. Grupos de investigación, centros tecnológicos, parques científicos deben aprovechar lo que es la posibilidad de financiación amplísima, hasta el 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. El 60% del presupuesto priorizará el desarrollo sostenible y se espera que una tercera parte del gasto esté relacionado con el clima. El campo cobrará protagonismo, lo que beneficiará a Castilla y León. Para el año 2050 la población del conjunto mundial podría ascender a 9.000 millones y se necesitará un aumento de la producción de en torno a un 70% y dada la capacidad agrícola que tiene esta comunidad puede ser una prioridad el establecer criterios para potenciar esta alternativa. Pero alertan de los riesgos. La Unión Europea se vaya a entrar en términos de absoluta competitividad entre las regiones. Y ponen deberes a la Administración autonómica. De analizar las potencialidades que tenemos en Castilla y León, de marcar planes. En Educación, la comisión comenzó con revuelo entre los procuradores. La no comparecencia del consejero, que ese mismo día canceló la cita para acudir a un viaje imprevisto, no sentó nada bien a los socialistas, que rechazaron su sustitución por la del director general de Recursos Humanos. Le damos las gracias y rogamos disculpe esta pequeña descortesía parlamentaria. Os hubiera gustado al Grupo Parlamentario Socialista que las disculpas también se presentaran a este grupo parlamentario. Personalmente se ha tenido conocimiento esta mañana, con lo cual el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, que no se sienta en ningún momento ninguneado por esta presidencia ni por el Grupo Parlamentario Popular. Anulado el primer punto del orden del día, tocaba hablar de las dificultades por las que atraviesan algunos centros del entorno rural para sufragar los costes. En este caso, el ejemplo fue del Colegio Comarcal de Pedrosillo El Ralo, en Salamanca. Los socialistas criticaron que la caída en picado de las ayudas que dan las diputaciones está poniendo al límite el futuro de la enseñanza rural. El Gobierno autonómico se fijó el 1 de marzo como fecha para la entrada en vigor de la Ley de Medidas Tributarias y Financieras. Estamos en la recta final y en el debate parlamentario los grupos intentarán sacar adelante sus enmiendas parciales. De ellas hablaremos hoy con los dos representantes del Grupo Mixto. 102 enmiendas parciales y un modelo fiscal progresivo. Es la propuesta del Grupo Mixto al proyecto de Ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas de la Junta y en la que hoy nos vamos a detener. Por eso están con nosotros el representante de Izquierda Unida, José María González. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por parte de Unión de Pueblo Leonés, Alejandro Valderas. Buenas tardes. Buenas tardes. Me van a permitir que mi primera pregunta me haga eco de una metáfora que ustedes han utilizado para definir este proyecto de ley de medidas tributarias y financieras. Es una Macedonia de frutas. ¿Con qué frutas se quedarían? Bueno, la verdad es que cuando utilicé esa metáfora, luego al acabar he dicho, he endulzado demasiado este proyecto de ley porque no es dulce, es absolutamente agresivo para la población de Castilla y León. ¿Con qué nos quedamos de esa Macedonia de fruta? Pues por parte de Izquierda Unida, con nada. Por eso llevábamos conjuntamente una enmienda a la totalidad y por eso desde Izquierda Unida no presentamos enmiendas parciales de añadidos ni de mejoras, solamente de supresión. Por eso decía yo, demasiado dulce la metáfora. Alejandro, porque desde Izquierda Unida se ha presentado 62 enmiendas, de esas 102, y desde UPL 40. 49. 49, perdón. Bueno, en el caso nuestro es distinto. Nosotros examinamos la ley y nos pareció una barbaridad. Es decir, una ley que de una tacada corrige 25 o 30 leyes, pues es una barbaridad jurídica porque luego retocar cada una va a suponer otra ley. Lo que sí hicimos fue, aparte de apoyar una enmienda a la totalidad, de retirada, porque evidentemente está mal hecha y no estamos de acuerdo con ella, sí que pretendimos, como se va a aprobar casi con seguridad,
retocar una serie de puntos determinados. Entonces hemos hecho varias propuestas muy delimitadas, algunas de ellas son larga tradición dentro de Unión del Pueblo Leonés y otras simplemente son por dejar abierta la puerta a algún tipo de mejora, ¿no? Y eso es lo que hemos pretendido. ¿Y en qué hay que mejorar? Quiero decir, el escenario que dibujan ustedes no es muy alentador. Dicen que las nuevas generaciones vivirán en una situación peor. Este proyecto de ley traerá más paro, más pobreza, pero en tiempos de crisis el esfuerzo hay que hacerle y de alguna manera hay que sacar los recursos públicos. Ciertamente hay que hacer un esfuerzo, por eso yo decía el otro día desde la tribuna en el debate de enmienda a la totalidad que por parte de Izquierda Unida estábamos dispuestos a trabajar en un proyecto de ley de medidas fiscales, pero con seriedad y no con provisionalidad y teniendo en cuenta que Castilla y León debe asumir su parte de corresponsabilidad a la hora de mantener esta comunidad. Eso significaría no tomar medidas coyunturales ahora meramente recaudatorias para esta situación e ir a recuperar el impuesto de patrimonio en su totalidad, a recuperar el impuesto de sucesiones en su totalidad y a introducir en la tarifa autonómica del IRPF un tramo a partir de los 60.000, perdón, un tramo no, 60.000, 80.000, 100.000 y 120.000 que se incrementase, es decir, que quien más tiene más pague de esta comunidad, pero eso no lo permite el actual proyecto de ley porque juntan churras con merinas, juntan medidas fiscales con incremento de la jornada laboral de los trabajadores públicos, con medidas de posibilitar el juego, llamar a la ludopatía a los ciudadanos, medidas de subvenciones fiscales y medidas incluso de inspecciones farmacéuticas, por ejemplo. Bueno, en el caso nuestro estuvimos comprobando toda la legislación que hay vigente en este momento y esto no es exactamente una ley de medidas fiscales, dedica un pequeño apartado a recaudar con una serie de impuestos nuevos, todos ellos perfectamente impugnables, porque incluso los propios informes explican cómo se pueden impugnar, y lo que pretendemos es que si se van a cobrar impuestos de tipo ambiental, como siempre ha dicho UPL, se cobren en aquellos municipios que han producido el efecto. Es decir, un municipio que tiene que aguantar un pantano es el que debe cobrar el impuesto de ese pantano. Eso no queda nada claro en la ley. Y luego, en cuanto a las medidas fiscales, nosotros no somos partidarios de más impuestos, es decir, ya hay un montón de ellos. Lo que quizá hay que hacer es gestionarlos un poco mejor. Y si hacemos una propuesta novedosa y es menos casoplores. Es decir, la Junta de Castilla y León, hemos comprobado en los últimos años, se gasta más de 300 millones de euros en castillos como este en el que estamos. Este costó 100 millones de euros. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues la Junta cada año se gasta 60, 70, 100 millones de euros en más edificios administrativos para funcionarios que ya están en otro sitio. Nuestra propuesta es, vamos a ahorrar ahí, durante 2 años no vamos a hacer más edificios que la mayoría de las veces tienen un gasto espantoso de mantenimiento. Bueno, pues ahí tenemos una aportación. Han hablado de una de las tasas, la llamada ecotasa. Se aprobó aquí en el Parlamento con el condicionante de que no influya en la tarifa del consumidor finalmente y critican que la ecotasa se aplique a las energías eólicas pero no a las centrales nucleares. Al menos en el caso de Izquierda Unida, ustedes siempre han apostado por el cierre. Nosotros apostamos por el cierre de la central nuclear, lógicamente, pero una vez que el Partido Popular, con la base legal que le ha dejado el gobierno del señor Zapatero, ha apostado por el mantenimiento de la central de Garoña, debiera tener el mismo tratamiento. Pero, insisto, nosotros en este proyecto de ley de medidas nos parece absolutamente aberrante de que intenten tapar lo que debieran ser impuestos medioambientales, de protección del medio ambiente, con un conjunto de medidas absolutamente negativas para Castilla y León. Y en absoluto hay contradicción hablar de un impuesto para la energía nuclear generada en Castilla y León y que nos opongamos a la existencia de la energía nuclear. Nadie puede negar que Castilla y León es absolutamente excedentaria en producción de energía nuclear. Es de las comunidades autónomas que más energía eléctrica de producción nuclear tiene. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de taparla con el riesgo que supone para toda la población? Bueno, en el caso de UPL siempre hemos pedido que haya impuestos ambientales por una razón muy sencilla. Las provincias de León, Zamora y Salamanca, al ser el final de los ríos y ser montañosas, sobre todo León y Salamanca, son donde se produce más energía eléctrica. Y nos encontramos que hace muchos años hubo un impuesto sobre ese tipo de energía eléctrica y lo cobraban en Bilbao, lo cobraba Iberdrola. Bueno, pues ahora se vuelve a plantear, pero queremos que se especifique quién lo va a cobrar, quién lo va a pagar. Y nos encontramos en el reglamento que nos presentan ahora, pues que, por ejemplo, los ayuntamientos, los entes públicos, no piensan pagarlo.
pero si son los dueños de casi todo. Nos encontramos con que las empresas eléctricas ya han anunciado que lo van a impugnar porque está mal redactado. Dices, bueno, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un impuesto ambiental, pero vamos a decir claramente quién lo cobra, quién lo paga y bajo qué medidas legales se pueden hacer. Tal como está planteado, parece que no lo va a pagar nadie. Y para crear empleo, ¿qué proponen? Porque ustedes también han dicho siempre que esta ley no es justa, este proyecto de ley, perdón, no es justo y que no es una alternativa para crear empleo necesario en estos tiempos de crisis. No solamente no es una alternativa para crear empleo, sino es además un proyecto de ley que va a destruir empleo. Nosotros hemos calculado que va a destruir alrededor de 14.000 puestos de trabajo de empleo público directo, más alrededor otros 4.500 puestos de trabajo de empresas contratadas por la administración pública en su generalidad. No solamente no lo va a generar, sino que va a incrementar el número de parados en esta comunidad con mucha fuerza, y hay que recordar que al día de hoy estamos en 220.000 parados registrados y que según nuestros cálculos finalizaremos el año con 300.000 parados en Castilla y León y que estamos en una comunidad con un bajo índice de actividad económica y con un bajo índice de empleo. Desde que se anunció este proyecto de ley de medidas financieras, lo anunció el presidente el 29 de diciembre, la verdad es que las protestas no han parado y no solo por el céntimo sanitario, que también, sino también por la ampliación de la jornada laboral para los trabajadores de la administración pública. De hecho, esta semana os habéis reunido, grupo mixto, con sindicatos de enseñanza. ¿Creéis que esta medida va a suponer una pérdida, una merma en la calidad de los servicios? Mira, el problema de los funcionarios es que tiene una reglamentación muy estricta y muy explícita. No se puede coger una ley de medidas fiscales para retocar temas de funcionarios, y aquí se ha hecho. ¿Cuál es el problema? Pues que se retocan un montón de reglamentos de funcionarios sobre el horario, sobre las vacaciones, sobre los pagos, sobre los complementos, sobre las interinidades. Estupendo. Y cuando haya un pacto dentro de un mes o dentro de dos y haya que retocar el horario de los maestros o de un determinado colectivo de sanidad, ¿retocamos la ley? Nos vamos a pasar todo el año retocando la ley, es decir, se ha hecho muy mal. Esto se debe hacer por reglamento. Nosotros hemos planteado como UPL un detalle. Si es una ley de medidas excepcionales, hay que decir durante cuánto tiempo va a estar en vigor la excepcionalidad. ¿Qué pasa? Que estamos aprobando medidas que, como no dicen para cuándo, son para siempre. Bueno, eso no puede ser. Es decir, el quitar derechos a los trabajadores, el modificarles bajo sistemas verdaderamente extraños su jornada laboral o su sueldo, tiene que ser por un plazo determinado, como mucho. Y eso si no hay una serie de reclamaciones jurídicas que yo creo que las va a haber. ¿Los funcionarios pueden trabajar más? Claro que sí, pero es que esta ley tiene una trampa. Se pretende que haya menos funcionarios, menos trabajadores y que cobren menos. Cuidadín, que eso es la letra pequeña y también hay que leerla. José María González, Alejandro Valderas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a este canal y a los oyentes. Buenas tardes. Nosotros seguimos aquí con más actualidad en nuestras Cortes. Mientras tanto, el Partido Popular sigue con su ronda por las 9 provincias para explicar la ley de medidas tributarias y financieras. Esta semana ha tocado Soria. Allí Carlos Fernández Carriedo ha hablado de los beneficios de la norma y de la ordenación del territorio. Una mesa en la que están representados todos los grupos parlamentarios y que pretende agrupar municipios para hacerlos más eficaces. Ir hacia una forma de trabajar en común ayuntamientos a través de distritos de interés comunitario, sin que suponga la desaparición de los ayuntamientos y que esos ayuntamientos van a trabajar en común con una serie de servicios que a lo mejor pueden prestar de una forma más eficiente si lo hacen entre todos, y algunos servicios lo tendrá que hacer cada ayuntamiento el suyo porque sea lo más eficiente, y en segundo lugar una reflexión sobre el papel de las diputaciones provinciales. Por su parte, el portavoz de los socialistas en las Cortes desvelaba su futuro en Castilla y León tras su designación como secretario de organización. Óscar López abandonará su acta en el Senado y no se presentará a la reelección como secretario regional para centrarse en su tarea como portavoz en la Cámara Autonómica y en Madrid como número 3 del partido. Una decisión que daba a conocer esta semana tras reunirse con la Ejecutiva. Voy a seguir en Castilla y León, voy a hacer política en Castilla y León, lo voy a hacer donde corresponde y donde me han votado, que es en las Cortes de Castilla y León. Fueron 440.000 personas que votaron al Partido Socialista de Castilla y León y que nos dijeron, y que me dijeron a mí, que teníamos que estar en la oposición y hacer oposición. Y es lo que voy a hacer.
Ustedes pueden hacer que una propuesta se convierta en una ley en parlamentos como este. Gracias a ellas ha conseguido que las madres en situación de dificultad perciban una ayuda en Castilla y León. Pero hasta Europa pueden llegar sus iniciativas. Bruselas lo va a poner más fácil a partir del 1 de abril. El Parlamento estudiará las iniciativas que provengan de al menos 7 países. Yo intentaría formar un grupo de recogida de firmas para llevar una iniciativa legislativa popular y que modifique la actual situación de los derechos sociales y de Lo dice desde su despacho en las Cortes y sabiendo que por su responsabilidad política tiene vía directa con Bruselas, aunque a partir de abril no será el único. Atendiendo a los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa, Europa abre la puerta para dar mayor protagonismo a los ciudadanos. Creo que veremos un cambio real en la vida democrática europea. En este proceso, las redes sociales jugarán un papel fundamental. Servirán de nexo de unión porque para presentar una iniciativa europea es necesario 1 millón de firmas procedentes al menos de 7 Estados miembros. Es verdad que para un ciudadano puede ser muy difícil, pero cuando se trabaja desde una sociedad bien articulada, con asociaciones fuertes, con movimientos sociales fuertes, esta es una oportunidad importante. Es absolutamente imprescindible conseguir una mayor participación de la actividad pública, de la actividad política y también, evidentemente, de la actividad parlamentaria por parte de los ciudadanos. Precisamente es lo que pretenden hacer en Castilla y León. El trabajo para abrir las Cortes a la sociedad comenzó a principios de legislatura y tras un pequeño parón provocado por las elecciones, los grupos parlamentarios esperan volver a sentarse en breve para concretar el número de firmas que tienen que avalar la iniciativa legislativa popular y los mecanismos necesarios para que sean los propios ciudadanos los que las defiendan en las Cortes. En estos momentos realmente yo diría que estamos a una reunión exclusivamente, probablemente, de poder cerrar lo que es la modificación legislativa. Se va a intentar rebajar el número de firmas a 20.000. Para nosotros es un elemento muy importante, igual que lo es el cómo esa iniciativa legislativa popular puede ser planteada y defendida en las Cortes de Castilla y León por sus promotores. Aún no hay calendario, pero la intención es alcanzar un acuerdo cuanto antes. Y de arte seguimos hablando porque la Fundación Villalar ha convocado por tercer año el certamen de artes plásticas para seguir fomentando la identidad de Castilla y León a través de la cultura. Como lo han hecho ellos en años anteriores, todos los que quieran participar deberán presentar antes del 16 de abril una obra inédita y original que refleje la historia o la realidad de la comunidad. El soporte y la técnica es libre. El jurado dará a conocer el fallo antes del 16 de mayo y la obra ganadora recibirá 15.000 euros. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Ya saben que la semana que viene estamos de celebración. Este Parlamento conmemora sus 29 años de Estatuto de Autonomía. Les esperamos en un programa especial aquí en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.